Aló. Qué poderío. Ahora sí, tal vez podemos apagar un poquito la... Bueno, no sé, para que se alcance a ver. ¿Alcanzan a ver ahí más o menos? Siento que está un poquito oscuro, la paleta de colores es un poco oscura también. Solo quiero confirmar que alcancen a ver las cosas que aparecen. ¿Sí? Bueno, si el público confirma, yo les creo. Entonces, ¿me avisan? Cuando quiera. Bueno, comencemos. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ROS Meetup Cali. Gracias a los organizadores también por la invitación. Hoy vengo a hablarles de ROS 2 y el futuro de la robótica. Es una charla introductoria específicamente para hablar sobre cómo ROS 2 nos ayuda y cómo la robótica nos ayuda a mejorar el futuro de nosotros como humanidad. Un poco altruista y pensando en grande. Entonces, primero, cuando pensamos en el futuro de la robótica, es una lista de compañías de robótica que utilizan ROS. La versión 1, la versión 2, y dentro de todo este montón hay 719 compañías, de la cual hay una que es Ecumen. Esta empresa, Ecumen es en la que trabajo yo. ¿Quién soy yo? Soy Cristóbal Arroyo, soy un desarrollador de DevOps para Ecumen, trabajo en Open Robotics, la empresa que desarrolló ROS y que está desarrollando ROS, y mantengo ROS en cierto modo, y recién graduado en Ingeniería de Sistemas. Entonces, bueno, ahora que hablamos de mí, hemos de hablar de Ecumen. Entonces, ¿qué es Ecumen? Ayúdame a ponerlo en grande, por favor. Muchas gracias. Entonces, Ecumen es una empresa que se enfoca en el desarrollo de software para robots en muchos ámbitos. Robótica, simulación, incluso inteligencia artificial, que ahorita es uno de los campos que vamos a ver como ese futuro de la robótica. Entonces, empecemos con el ROS. Ahí a nosotros sabemos, Alejandro había mencionado acerca de que íbamos a aprender qué es ROS y efectivamente qué es ROS. Cómo comemos ROS, qué significa y qué son esas siglas. Entonces, ROS significa Robot Operating System en inglés, que a veces se traduce como sistema operativo para robots, pero esa definición no me gusta porque decir sistema operativo para robots suena como si fuera un Ubuntu, pero que le instalamos a un robot que nos hace las cosas de la casa, y no es así. ROS es un middleware, eso quiere decir que está entre la interacción que nosotros tenemos como humano programador y un robot, y abstrae el hardware. Por eso prefiero llamarlo sistema de operación de robots. La definición de ROS dice: ROS 2 es un middleware que hace cosas con publish, subscribe y nos permite pasar mensajes entre procesos. En general, ROS es ese middleware que está entre humano y robot, que nos permite hacer desarrollo distribuido para comunicarnos con los robots. Y por eso esta imagen que está aquí, que tenemos el humano, el robot, y en la mitad ROS 2, donde aparecen los nodos, tópicos, mensajes y servicios, que son estos conceptos que no voy a explicar acá porque no me parece pertinente para hablar del futuro, pero que si ustedes quieren aprender ROS, es lo que tienen que empezar a buscar. Entonces, ¿cómo llegamos a ROS? Y me parece algo muy importante para tratar inicialmente, y es por qué hablamos de ROS y decimos ROS, pero en realidad es ROS 2. Hablamos de 2 y porque hay una segunda versión. ¿Y qué pasa con el primero? Inicialmente, ROS fue creado para unos personal robots por Willow Garage, que fue robots personales como los que ahorita riegan las plantitas, pero en ese entonces era pues muy diferente porque eran robots que parecían un armatoste gigantesco, y eso fue en noviembre de 2007. Ahí yo les muestro las fechas porque está difícil de leerla. En enero de 2010 se crea la primera versión de ROS desde Willow Garage. Y esa primera versión de ROS pues se dieron cuenta que había crecido un montón. Llegaron a 100 repositorios en ROS, que es pura comunidad. Y todo ese montón de comunidad se hizo en mayo de 2011.
Después en eso, Open Robotics, que es la empresa en la que trabajo también con Ecumen, toma esa tarea de mantener ROS. Y después de un tiempo se hace un release en 2017 de ROS 2. ¿Y por qué rayos llegamos a ROS 2? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ROS 1? Pues había muchas cosas que sucedían con ROS 1 y era que principalmente trabajaba con investigación cuando nosotros queríamos cosas para industria, cosas que fueran lo suficientemente seguras para utilizar en robots en términos de seguridad de software y en términos de seguridad de comunicación. No queremos los robots Terminators que mostré al comienzo, eso suena muy peligroso. ¿En qué momento estamos de ROS? Tengo que decirles que justo ayer, el día de la tortuga, salió la nueva versión de ROS, que es ROS 2 Kilted. Pueden preguntarme al final por qué se llama Kilted y por qué rayos es esa foto. Y ya estamos cerca de que ROS 1 ya esté end of life, es decir, que no tengamos soporte. También pueden preguntarme porque en eso estoy trabajando un poco. Entonces vamos a ver ROS en la industria y cómo llegamos a esta parte de futuro, primero iniciando desde la industria. Entonces inicialmente quiero mostrarles esta partecita de MicroROS. MicroROS pues trabaja con embebir ROS en microcontroladores, porque pues nosotros no queremos ponerlo en el servidor de Amazon ROS, no es necesario, sino que queremos tenerlo en cosas chiquitas. El video que se muestra acá es utilizar un microcontrolador para dirigir el brazo a donde queremos que vaya, y esto todo a través de ROS. Entonces esto nos permite embebir ROS en esos microcontroladores chiquitos, en esas partes chiquitas que necesitamos, en términos de IoT, ¿qué son esas pequeñas cosas en las que trabaja con ROS? Páralo ahí y quitar el full screen. Dale. Ahí, entonces es una integración que viene con ROS 2 y principalmente, y pues bueno, siempre hablamos de que los microcontroladores pues son recursos muy chiquiticos y MicroROS nos ayuda a utilizar esos recursos de manera muy eficiente. Tenemos también, esto lo pongo solamente por si algunos sabían, porque la verdad yo de tarjetas no sé mucho, pero ahí hay algunas tarjetas que soportan MicroROS con la Raspberry Pi. Entonces vamos ahora con pucha, me trabé, la percepción y autonomía. Entonces echémosle un vistazo a qué es esta parte de precisión y autonomía que hablamos con los robots. Todavía no me ponga a hacer video. Con la percepción y autonomía de los robots, que sería principalmente cómo hacemos que un robot, digamos, actúe y se maneje solo y pueda descubrir el mundo por sí mismo. En este caso, pues está la localización del robot. Aquí les voy a hablar de como para mencionar los conceptos, porque no vamos a entrar en detalle, Monte Carlo Localization y SLAM. SLAM es Monte Carlo Localization. Bueno, si entro en detalles me embalo, entonces voy a pasar de los detalles y voy a mencionar esta partecita como que esto permite localización de robots para que encuentren dónde es que están. De esto, Ecumen ha desarrollado una librería, ahí sí puedes poner el video grandecito, una librería que es Beluga, que es utilizar esta Monte Carlo Localization, donde tenemos un mapa e intentamos adivinar dónde estamos, adivinar entre comillas, también aparece ahí como un montón de robots dando vuelta, que es la siguiente parte de autonomía, porque esta primera parte es fundacional, o sea, nosotros tenemos que entender esto antes de entrar en estos conceptos avanzados, que sería la Swarm Robotics, por ejemplo, Amazon cómo hace para organizar todos sus robots y que lleguen los robots a entregar todos los paquetes y lo muevan por donde es. Eso es Swarm Robotics, que es manejar todos los robots como si fuera un enjambre gigantesco. Ahí uno puede usar un framework que es OpenRMF, que es con el que está hecho el demo de ahí atrás. Y luego está la parte de decision making, que es cómo hacemos que un robot tome decisiones. En esto entra un poco de inteligencia artificial, que es el reinforcement learning. Aparte de esto tenemos la autonomía de drones, y esto es una parte muy interesante porque en Colombia algo que se vuelve muy importante es cómo hacemos que un dron sepa dónde está sin saber bien dónde está. Es decir, que un dron sepa dónde está, por ejemplo, en la mitad de la selva cuando no le llega una señal de GPS. Estas son cosas interesantes que en un futuro y actualmente se están desarrollando para aprender. Siguiente parte de integración con IA. Entonces ahí ponme el video en grande. Este fue un experimento que hice y también lo pueden hacer ustedes, que es utilizar lenguaje natural para controlar TurtleSim. Los que hayan empezado a trabajar con ROS se habrán encontrado con TurtleSim, que es esta partecita de la simulación como súper sencilla. En este caso pues estaba probando un framework de la NASA que permite controlar a través del lenguaje natural y con estas inteligencias artificiales que tenemos como ChatGPT, Cloud, el robot, a partir de decirle quiero que te muevas y hagas tal cosa.
Lo probé y hace cosas raras, o sea, está bien, pero también hace cosas raras. Si lo vieron ahí, hace como pues le pedí que hiciera una estrellita y luego que hiciera un hexágono y luego que hiciera un círculo y se quedó dando vueltas en el círculo y yo le había pedido que hiciera 2 cuadrados y no hizo ninguno, entonces bueno, hay cosas que todavía se pueden mejorar. De esta está este control de robots con lenguaje natural que se vuelve muy importante cuando nosotros quisiéramos, por ejemplo, llegar a un Starbucks y decirle a un robot, entrégame tal cosa. El hecho de que él entienda qué va a hacer y no se ponga a dar círculos sobre sí mismo es muy importante. También está esta parte de, bueno, robótica social, lo acabo de mencionar, y uno que es los agentes con cuerpo. Y es qué pasa cuando nosotros le ponemos a una inteligencia artificial un robot. ¿Qué nos va a poner a hacer? Ahí sí vamos a ver los Terminators. Eso suena bastante peligroso, pero este también es un tema que es muy interesante que lo empiecen a explorar en Embodied Agents. Y Multimodal Perception, no solamente como decirle como, ay, tienes tus nodos de ROS y explóralos, sino también que descubra a través de imágenes dónde está, por ejemplo, o qué tiene al frente. Entonces que sea una percepción no solamente en un sentido de sensores, sino multimodal de muchas cosas. Vamos a saltar estos dos. Aquí les dejo unos links también después para que me pidan la presentación, que sería, por ejemplo, incluir LLMs en ROS2 en dispositivos IoT, que es una aplicación muy interesante que está usando NVIDIA, y también un paquete de inteligencia artificial para que aprendan a usar ROS, si aún no lo saben. Para hablar del último tema, tenemos la parte de Open Source and Community. Resulta que un día, ponlo ahí grande también, porfa, esta también es una demo que hice con el Curiosity Rover. Resulta que ustedes pueden correr el Curiosity Rover en Marte con ROS, con Space ROS asterisco, porque este es un fork de ROS. Nosotros cuando hablamos de fork en ingeniería de sistemas es una vil copia, pero como ROS es open source, entonces todos podemos hacer nuestra vil copia. En este caso, la NASA hizo una vil copia, un fork de ROS, que es ROS para espacio, que sería una versión de ROS que es que funciona para los estándares con los que se espera que funcionen todos los dispositivos de la NASA. Entonces, esta parte de ROS se preguntaron, ¿cómo podemos usar ROS para misiones espaciales? Esta versión cualificada de ROS y la versión open source de Space ROS que ustedes pueden utilizar, pueden buscar, pueden molestar con el Curiosity Rover. Entonces, chismoseenlo por ahí, también es muy bacano ponerle a dar vueltas y molestar con el brazo. Y nada, como unas características un poco de Space ROS, que es para eso, ejemplos de Space ROS donde está, resulta que la NASA empezó a trabajar en un robot humanoide que pudiera estar en la Estación Espacial Internacional, que es el Robonaut 2. Entonces, esa, bien interesante. Y la otra es los Astro Bees, que actualmente utilizan ROS y están en la Estación Espacial Internacional. Y hay 3 que utilizan una versión de ROS que no recuerdo en este momento, pero utilizan ROS. Entonces, ¿pueden llegar a la Luna? Sí, pueden llegar a la Luna, a Marte, al sitio que quieran. Un satélite que funcione con ROS es posible ahora. Y finalmente les quiero contar acerca de la comunidad y para que ustedes también se incluyan mi experiencia como parte de la comunidad. Yo el año pasado tuve la fortuna de ir a la ROSCON, que es la conferencia de ROS que se hace mundial, que fue en Dinamarca. Y aquí hay una foto que me tomé ese día y se las voy a leer porque dice chiquito, con mi cara, que dice, cuando vas a la ROSCON, pero es una conferencia y no un concurso de panadería de roscones, es una cara de, ¿cómo así que no es así? Pues efectivamente no habían roscones, pero la panadería danesa es muy buena, eso sí. Independientemente de eso, es muy chévere poder estar participando allá y conocer todas esas aplicaciones de la robótica y todo ese futuro que se está formando directamente nosotros en vivo. Y lo menciono aquí como una oportunidad porque todos ustedes pueden aplicar a las scholarships que se presentan para ir a la ROSCON del próximo año. Este año va a ser en Singapur, el próximo año aún no han dicho nada, pero para que todos ustedes puedan participar y puedan no solamente ir, sino también ver las conferencias y esas nuevas aplicaciones de las que se trata ROS cada día y que ustedes mismos se incluyan, incluso en algún día dar una conferencia en la ROSCON. ¿Por qué no? Y la siguiente es justamente dar una conferencia en la ROSCON. ¿Por qué no? Esa vez tuve la oportunidad de dar una Lighting Talk, una charla de 2 minuticos sobre el trabajo que hacía de cómo hacemos para que todas las personas puedan instalar ROS. Yo trabajo en el equipo de infraestructura y ahorita, de hecho, para Roskilde va a haber una nueva forma de instalar ROS. Entonces, si revisan la documentación en Instagram, van a ver que cambiamos eso para que ustedes lo puedan instalar de una forma más sencilla. Y esto es solamente para decirles que cualquiera puede ser incluido en la comunidad de ROS justamente por el hecho de nosotros hablar de Open Source. Open Source significa que ustedes pueden hacer su build copia como Space ROS o que pueden empezar a explorar nuevos paquetes para trabajar con inteligencia artificial o que incluso pueden empezar a trabajarlo en nuevas boards que saquen y embebirlo con Rust o embebirlo con un nuevo lenguaje que les parezca.
Entonces, incluyanse ustedes también en la comunidad de ROS y los invito a que estén participando y estén pendientes de cualquier noticia que aparezca para que así, entre todos, ya tengamos algún día la ROS Meetup de todas las ciudades de Colombia y una ROS Conversión Colombia. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos.